¿Cuánta oposición tiene Jesucristo? ¿Cuánta oposición? Hace poco, de hecho el fin de semana pasado, de pronto quienes viven aquí en el municipio de Cajicá saben que hubo un festival de rock, sí, hubo unas bandas bien interesantes, pero lo que me llamaba la atención es que una de esas bandas, la primera canción que entonaba de una manera casi directa iba en contra de Jesucristo, se burlaba de él y de la vida eterna que él ofrecía. Quienes pusieron atención a esa letra de esa banda saben que muchas canciones van por esa línea, ¿m? Donde de una manera explícita condenan la obra de nuestro Señor Jesucristo, se burlan de Él. Pero no solo lo hacen las canciones, sino también lo hacen los medios de comunicación. Y ustedes ven cómo de alguna manera se menosprecia, se menoscaba a la persona de Jesucristo. Al ser un personaje histórico, ya parece una persona irrelevante y que quienes creemos en Él estamos quizá sin entendimiento o lo seguimos de una manera ciega. La religión de turno también se opone a Jesucristo y quisiera ser un poco más específico en esto porque hay un cristianismo contemporáneo en donde se habla de todo menos de Jesús y que si se habla de Jesús, entonces ya esos lugares, esas reuniones no van a tener la acogida que quiere el mundo. No, es que si tú hablas de Jesús, esta iglesia se va a desocupar. O en la política. Creo que como país somos testigos de que la persona de Jesucristo es una persona bastante despreciable, puesto que nuestro Señor y su ley es contracultura. Es decir, hoy vamos en línea de pensar que todo lo que dice la Biblia es anticuado, obsoleto, pero nada más lejos de la realidad. Sin embargo, también podemos encontrar oposición más cerca de lo que creemos, y es oposición en nuestros corazones, cuando no obedecemos a su voluntad, cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no le creemos a las palabras de Cristo. De alguna manera estamos siendo opositores. Y la pregunta es, ¿quién es la persona de Jesús como para que el mundo tenga tanta resistencia a Él? ¿Por qué Él? ¿Por qué no otro? ¿Por qué Jesús? ¿Qué hace que Jesús sea tan despreciado? Aún los que decimos creer en Él, nos cuesta aceptar en ocasiones sus palabras. Como que esto sí, pero esto no. ¿Un hombre como Jesús merece tanto rechazo? Y está la oposición a Jesús en este texto que vamos a ver hoy. Que hay un cúmulo de contradicciones que asombran. Asombran. Jesús soportó el juicio religioso y lo vimos en el sermón pasado. Y ante su evidente inocencia, ahora Jesús tiene que soportar un juicio político, alentado por sus opositores religiosos, y sorpresivamente deja confundido a la clase política de entonces. Ahora, el apóstol Juan no escribió esto solo para generar asombro por la implacable oposición de Jesús. Cuando uno lee este texto, uno dice, ¿por qué tanta resistencia?
Pero no solo se escribió para generar asombro por esa oposición, sino también para producir asombro en quienes experimentan una actitud muy contraria de quienes condenan al Señor. Porque hay quienes reconocen quién es verdaderamente Jesucristo. Hay quienes sí saben quién es Él. Y por eso el mensaje para nosotros es que ante toda oposición confiemos en que Jesús es el Rey. Ese es el mensaje. Para algunos Jesucristo es reo de muerte. Para otros Jesús es el Rey de gloria. Y el efecto que genera este texto es asombroso. Asombroso por la oposición al Rey, pero también asombroso por las afirmaciones del Rey. Así que leamos el texto y pongámosle mucha atención a la lectura, hermanos, y quienes nos visitan, amigos, y experimentemos ese asombro. Juan capítulo 18, versículos 28 al capítulo 19, versículo 16. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. ¿Así que tú eres rey?, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo:
Ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron: si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado El Empedrado, y en hebreo Gabata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Era como las 6 de la mañana. Y Pilato dijo a los judíos: aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey?, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. ¿Quedaron asombrados? El Señor bendiga su palabra. Ante toda oposición, confirmemos en que Jesús es el Rey y estudiemos el texto precisamente a la luz de las reacciones que genera en nosotros este pasaje. Dos reacciones: el asombro por la oposición al Rey y el asombro por las afirmaciones del Rey. Y quiero que entendamos por qué realmente es asombroso este texto, por qué genera eso en nosotros y por qué podemos decir que ante toda oposición Jesús es Rey. Así que miremos el asombro por la oposición al Rey. Jesús ya es condenado por los líderes religiosos, para ellos él merece la muerte, pero desean lavarse las manos y por eso acuden a un juicio de carácter político. Eso lo vemos desde el versículo 28. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación tienen contra este hombre? Y ellos responden: pues te lo hemos traído porque este es un malhechor, si no, no te lo hubiéramos traído. Y vamos a comenzar a ver las contradicciones, todo para haber muerto a Jesús. Históricamente se sabe que Pilato no apreciaba a los judíos. Y ustedes pueden leer un poco de historia y realmente Pilato aborrecía a los judíos. Y los judíos no es que tuvieran el gran afecto por los procuradores romanos. En otras palabras, no se llevaban bien. Para nada bien. Aún así, los líderes religiosos acuden a un procurador romano. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 31. Pilato les dice: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. Y entonces ellos responden: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. A nadie. Sin embargo, Juan nos comparte una nota. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba
a morir. Entonces la pregunta es, ¿vemos la contradicción? Quieren ver muerto a Jesús porque es un malhechor, pero su ley no les permite condenarlo a muerte. Entonces buscan una instancia política poco deseada para ellos para que se lleve a cabo. Nosotros no lo vamos a matar, que lo mate otro, pero lo queremos ver muerto. La oposición es tal que niegan su propia ley y buscan a cómo dé lugar congraciarse con alguien que no es para nada de sus afectos para dar muerte a Jesús. Lo interesante es que aún este entramado judicial está en los planes soberanos de Dios. Como lo dice el versículo 32, todo esto estaba sucediendo porque ya Jesús lo había dicho. Yo voy a ser crucificado. Yo voy a ser entregado a la cruz. Y sabemos que la crucifixión es uno de los métodos, por no decir el método de tortura más fuerte a lo largo de la historia. Entonces, ahora un procurador romano como Pilato tiene a Jesús. La pregunta es, ¿cómo le iría a Pilato con Jesús? ¿Cómo le iría? La pregunta de Pilato es significativa para el entendimiento del texto. ¿Cuál pregunta? Versículo 33. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Pregunta. Perdón. Quiero que veamos la respuesta de Jesús. Versículo 34. Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? ¿Cómo se enteró Pilato de que Jesús era el rey de los judíos? ¿Cómo se enteró? El texto dice en el versículo 35, Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, te entregaron a mí. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y este diálogo es importante porque la pregunta de si Jesús es rey no es del todo contestada todavía. Todavía Jesús no le responde a Pilato ni de dónde provino esa afirmación. Lo que le preocupa a Pilato en este momento es ¿por qué Jesús está siendo acusado de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué los líderes judíos y el pueblo en general lo entregan? ¿Cómo es que un rey, si es que es un rey, es tratado así? Y todavía no voy a entrar mucho en la respuesta del Señor, lo vamos a ver en el otro punto. Pero el punto es que Pilato está tratando de entender por qué acusan a Jesús, por qué. No obstante, ante la respuesta del verso 36, Pilato afirma lo innegable. ¿Qué dice el versículo 36? El Señor responde: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Y entonces Pilato dice: entonces tú eres un rey. ¿Eres tú un rey? Y el Señor le dice: tú lo dices. Tú lo dices. Jesús sí es rey. Él es rey. Pilato está formalmente ante un rey. Y luego de todo el discurso, de todo ese discurso, el procurador saca su conclusión. ¿Cuál conclusión? Versículo 38, Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Pero luego dice: y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
yo no encuentro ningún delito en él. Yo no encuentro ningún delito en él. Y la pregunta es, ¿qué tan convencido estaba Pilato de eso? ¿Qué tan convencido estaba de que Jesús era inocente? Bastante convencido como para que el texto lo repita varias veces. Lo dice en el versículo 38 al final. En el capítulo 19, versículo 4, Pilato salió otra vez y les dijo, miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y versículo 6, al final, cuando dicen crucifícalo, crucifícalo, Pilato les dijo, ustedes pues lo toman y lo crucifican porque yo no encuentro ningún delito en él. ¿Qué tan convencido estaba Pilato de la inocencia de Cristo? Parece que bastante. Y Pilato históricamente puede ser de lo peor, y ustedes pueden leer del hombre. Puede ser de lo peor, una joya. Pero el hombre conoce el concepto de justicia. No tiene cómo condenar a Jesús, aun sabiendo que es un rey que le podría dar cierta desventaja política al procurador. Entonces, ¿qué sucede? Los líderes religiosos, como sea, quieren la muerte de Jesús. Como sea. Y hasta cercan, hasta presionan al procurador romano. Aunque aquí hay un tema también de administración política, porque el texto muestra que los líderes religiosos y a los guardias del templo, ellos eran los que estaban propiciando el juicio, pero a la final el pueblo reunido allí en Jerusalén, el pueblo estaba involucrado. Quizá no lo sabemos mucho por Juan. Juan hace un énfasis mucho en los líderes religiosos y los guardias del templo, pero si miramos los otros evangelios, todo el pueblo estaba ahí. Todo el pueblo estaba queriendo entregar a Jesús. Y pues ya no era unos cuantos los que estaban generando problemas, sino que una multitud se estaba saliendo de control. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el gobernador para aplacar los ánimos de las multitudes? Tiene que tomar cartas. Tiene que tomar cartas para aplacar los ánimos de los judíos, de lo cual se aprovechan los líderes religiosos para sí o sí condenar a Jesús. ¿Qué cartas toma Pilato? ¿Qué cartas toma para bajarle los ánimos al pueblo? Para que no se le salga de las manos la multitud, los líderes judíos, los guardias. Bueno, se ofrece una sustitución. ¿Le suena la palabra sustitución? Bueno, teológicamente podemos hablar de la sustitución de Cristo, pero aquí el sustituto no, es otro. Versículo 39. Dice Pilato, pero es costumbre entre ustedes que les suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Entonces la primera carta que se toma es ofrecer a alguien, ¿cierto? Una sustitución. ¿Y qué es lo que nos muestra el texto? Que prefirieron a un ladrón por un inocente. Un inocente por un ladrón. Segunda carta, se castiga al indeseado. Y el capítulo 19
comienza diciendo que Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Seguramente no Pilato, sino sus soldados. Y los soldados le tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Ahora el inocente siendo torturado. Tercera carta. Se ofrece la oportunidad de que los líderes religiosos lo crucifiquen. Versículo 5: y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y guardias, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esta ley él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Nadie quiere que ver con el inocente. Nadie quiere ver con el inocente. Como que se pasan la pelota. Cuarta carta, se ofrece una liberación, algo paradójica. Pero dice el versículo 12, como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron: si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Ahora el inocente es tratado como un competidor. Y el procurador romano es asociado con el inocente. Ahora, y quizá los judíos estaban: ahora tú te aliaste con Jesús. Bueno, todo el que se hace rey es enemigo de César. Y la última carta que utiliza Pilato es que de nuevo ofrece la oportunidad de la crucifixión. Versículo 13. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gabata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana. Y Pilato dijo a los judíos: aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. He de crucificar a su rey, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. El objetivo de los líderes religiosos se ha cumplido para con el inocente. Será crucificado por mano de los romanos. El conjunto de contradicciones es asombroso. Aparte de que para los líderes religiosos el Dios de Israel es su rey, pero con tal de ver muerto a Jesús, ahora su rey es el emperador romano. Y si para ellos Jesús es un blasfemo por afirmar ser el Hijo de Dios, ¿por qué no se encargan ellos mismos de su muerte? ¿Por qué no se encargan ellos mismos de su muerte? Ahora permítanme hacerles una pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar la oposición a Jesús? ¿Hasta dónde? ¿Negociar con nuestros ídolos? ¿Y hasta congraciarnos con quienes nos esclavizan? Es asombrosa la oposición que puede tener Jesucristo. Y si examinamos nuestras vidas, ¿qué parte de oposición tenemos hacia el Señor? ¿Qué parte de oposición?
¿Qué cosas de la vida y de la piedad estamos dispuestos a negociar para negar la realidad del total reinado y señorío de Jesucristo en nosotros? Cuando venimos a la fe en Cristo, creemos que Él es nuestro Salvador. Amén. Él es nuestro Salvador. Pero también que Él es nuestro Señor. Y la mayoría del tiempo nos expresamos de Jesús en términos de lo que Él es para nosotros. Nuestro Señor, mi Señor. Y lo decimos, ¿no? Hasta en los pasillos. Gracias al Señor. Esta expresión es consecuente con la realidad. Es Cristo el Señor, el amo, el dueño de todo nuestro ser. Es Señor de nuestras actitudes, acciones, deseos y expectativas. ¿Jesucristo es Señor de todo o no lo es de nada? Esto es blanco y negro, hermanos y amigos. O Jesucristo es Señor de todo o no es Señor de nada. El Rey no demanda obediencia parcial, sino total. Él es Rey y soberano de todo o no lo es de nada. Si Jesús es mi Rey, lo obedezco en todo. Y ruego a el Señor que todos sus seguidores, todos quienes creemos en Él, lo podamos afirmar, no de labios para afuera, sino que en nosotros no haya rastro de oposición a su reinado. Porque ante toda oposición, Él sigue siendo Rey. Y podemos confiar en eso. Por más que el mundo y nuestros corazones se opongan al señorío de Cristo, confiemos que Él es el Rey. Él tiene la razón. Ahora, ¿por qué confiar? ¿Por qué confiar? ¿Por qué Jesús? Así como Jesús es blanco de la mayor oposición a lo largo de la historia humana, ¿por qué confiar? ¿Por qué deberíamos descansar en Jesús como Rey? Bueno, veámosla en la segunda reacción que produce este texto en nosotros. Y es el asombro por las afirmaciones del Rey. El juicio ante Pilato deja ver un diálogo bien interesante, bien interesante. Pilato sabe que Jesús es acusado. ¿Pero por qué? ¿Por qué es acusado? Bueno, su investigación inicia bajo una pregunta. Versículo 33. ¿Eres tú el Rey de los judíos? ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y entonces el Señor responde: ¿eso lo dices por ti o porque lo escuchaste de otros? Y Jesús responde para obtener más información. Él hubiera dicho sí, o hubiera dicho no, pero ¿de qué depende? Bueno, Jesús responde para obtener más información, porque si la afirmación de que Jesús es el Rey de los judíos proviene de Pilato mismo, entonces la respuesta de Jesús, ¿cuál sería? No, porque Jesús no es un competidor político. Él es un rey político a nivel general, pero no es un competidor, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Ahora, si la afirmación proviene de los judíos,
Entonces Jesús respondería que sí. Los mismos judíos están entregando a su rey. ¿Y por qué harían eso? Se pregunta Pilato. Esa es la pregunta. Al final él dice, yo soy judío. Mira, tu nación, tus líderes me están entregando a... ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Y la respuesta de Jesús es reveladora. Versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Jesús es rey, pero evidentemente su reino no es de este mundo, porque sus seguidores no harían semejante cosa de entregarlo, no lo contradecirían. Al contrario, pelearían, lucharían por su rey. No negarían a su rey, sino que lo seguirían y lo servirían como lo que es, el rey. Y entonces Pilato, ojo, estamos en un diálogo, Pilato le halla la razón. Así que tú eres rey. Y el Señor le dice, tú dices que yo soy rey. Tú dices que yo soy rey. A lo que el Señor añade, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y entonces Pilato, interesado como político, pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y hubiésemos querido que de una manera explícita el Señor le hubiera respondido, la verdad es esta, ¿sí? Porque realmente no nos muestra si Jesús le respondió esta pregunta en ese momento, pero todo el texto muestra que Jesús sí respondió esa pregunta. ¿De qué es la verdad? ¿Ustedes saben qué es la verdad, hermanos? ¿Se han hecho esa pregunta de Pilato? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo definen verdad? Es más fácil de lo que creen. La verdad es todo lo que corresponde a la realidad. ¿Listos? Si yo les digo a todos, hermanos, convénzanse de que esa pared es negra, ¿ustedes qué dicen? No es verdad, porque es blanca, pues por lo menos lo percibe así nuestros ojos, es blanca. Es lo que corresponde a la realidad. Y la realidad es que Jesús es el Rey del universo que vino a rescatar a sus súbditos, a liberar a quienes son parte de su reino. Esa es la verdad. A rescatar a sus seguidores para que creyeran en Él y lucharan por Él. La verdad es que Él es el Rey prometido desde la antigüedad, el ungido de Dios, el Mesías, Mesaya, el Cristo, el ungido, el Rey. De una manera directa e indirecta, todo el tiempo de tortura y desprecio que recibió Jesús, se estaba afirmando la realidad. ¿Cuál realidad? Él es el Rey de los judíos. Versículo 33, versículo 37, versículo 39, versículo 3 del capítulo 19, versículo 7, versículo 15. Más de 8 veces se repite la idea de que Jesús es el Rey. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y lo más maravilloso es que los que creen en esta verdad son del reino de Dios. Eso es lo que dice el Señor en el versículo 37 al final. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad.
todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Escucha mi voz. Los súbditos del rey escuchan, le creen y lo siguen al rey. Ahora, cualquiera puede escuchar a Jesús. Ustedes aquí están escuchando acerca de su palabra. Cualquiera puede escuchar a Jesús, pero no cualquiera le cree y le sigue. No cualquiera es servidor del rey, no de una persona, no de una persona cualquiera, es el rey. No cualquiera reconoce la autoridad del rey. Cuando los judíos afirmaron que Jesús debía morir, porque afirmaba ser el Hijo de Dios, eso lo dice el versículo 7 del 19, Pilato se atemorizó y se interesó más en su procedencia. No, es que él es un blasfemo porque es que él está diciendo que es el Hijo de Dios. ¿Cómo reacciona un político como Pilato? Wow, esto hay que investigarlo mejor. Y entonces dice el versículo 8 del 19, cuando oyó estas palabras se atemorizó aún más, entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Y entonces la respuesta de Jesús asombra. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. La autoridad del procurador romano fue dada por una autoridad superior. Pilato de alguna manera estaba ejerciendo la justicia que se espera y que viene de lo alto, pues procuraba liberar a Jesús porque Jesús era inocente. Pero los judíos tienen mayor pecado porque no reconocen la justicia de lo alto que procura liberar al inocente. Estos hombres definitivamente no son seguidores del rey. No son seguidores del rey. Y por eso por allá en una cita de los evangelios, el Señor dice: el reino que ustedes tienen les va a ser quitado. Y va a ser dado a unos que sí produzcan los frutos. Es decir, mis verdaderos seguidores. Estos hombres son opositores del rey. Son contendientes de la autoridad suprema. Están dispuestos a crucificar al rey. Están dispuestos a deshacerse del máximo pregonero de la verdad. Están dispuestos a matar al único que los acusa de pecado. Y aún así, ante toda oposición, confiemos en que Jesús es el rey. Soberano que vino a llamar a sus ciudadanos. Ahora, voy cerrando este mensaje y quiero hacerlo con una pregunta. ¿Cómo lo hace el rey? ¿Cómo llama a los suyos? ¿Cómo los llama? ¿Cómo llama a sus súbditos? Bueno, primero, confrontándolos con su pecado. Confrontándolos con su pecado. Desde siempre Jesús es objeto de rechazo porque Él vino a decir la verdad. Y la verdad es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Vino a poner en evidencia que somos enemigos de Dios. No, pero yo amo a Dios. Yo vengo a la iglesia todos los domingos. Yo leo la Biblia todos los días y oro hasta mejor que lo que oramos en la escuela dominical. Y tus actitudes hacia tus vecinos, hacia tu cónyuge, hacia tus hijos,
lo que tienes en tu mente que no necesariamente sale por tu boca, pero tus pensamientos no te dicen algo. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Vino a poner en evidencia a nuestro Señor que somos enemigos de Dios. Odiamos a Dios al rechazar sus mandamientos. Lo odiamos al buscar satisfacción en todo menos en Él. ¿Mm? Estamos complacidos y dichosos en nuestra profesión, en nuestras finanzas, en nuestra fama o reputación, hasta en nuestro ministerio. Todos somos pecadores. Y el rey llama a sus seguidores al arrepentimiento. Pero segundo, los llama a confiar en Él como rey. Un rey que se preocupa por los pecados de su pueblo. Tanto así que está dispuesto a dar su vida para que todos esos pecados sean borrados. El rey se entrega para que no haya pecado en sus seguidores y puedan entrar en su glorioso y santo reino, estando allí por siempre. No cualquiera admite que es pecador. No cualquiera admite que es pecador. ¿Sí? Si algún hermano se te acerca, hermano, es que está pecando. ¿Mm? No cualquiera. No cualquiera reconoce la necesidad de un rey rescatador. No cualquiera admite que es un enemigo de Dios. No cualquiera admite la necesidad de un rey que los salve de la ira de Dios. Y todo eso es asombroso. Solo los seguidores de Cristo reconocen al Rey Jesús. Un rey digno de escuchar, de creer, seguir. Un rey digno de adorar y obedecer. Un rey digno de plena y absoluta confianza, que todo lo que dice es verdad. Que no tiene sentido oponernos a su verdad, pues traerá maldición y muerte. Son muchos a los que les conviene un Cristo crucificado. Pero, para callarlo de una buena vez y que no siga perturbando a este mundo con su discurso. Un Cristo torturado para ver si deja de molestar con su misión, con su molesta misión. Un Cristo condenado para que las consecuencias de los hombres, su pecado y sus conciencias sigan sin perturbación. Son muchos, pero son pocos los que vemos que esta oposición no hará ni disminuir ni eliminar la misión del rey. Pues hasta su muerte es necesaria. Es el pago por nuestra rebelión. Es el pago por nuestra resistencia. Es el pago por nuestra actitud de desprecio y rebeldía hacia Dios. La oposición a Jesús es absurda, según este texto. Y por más que sea la oposición, podemos confiar en que Jesús es el rey rescatador de su pueblo. Como rey sabía lo que necesitaba hacer, lo que requería experimentar. Los vituperios, los azotes, la corona de espinas, la cruz. Él sabía que necesitaba experimentar eso para rescatarnos y llevarnos a su reino.
El asombro que produce este texto debería llevarnos a considerar algunas cosas. Y termino con esto. ¿Por qué la persona de Jesús? ¿Por qué la persona de Jesús? Y cualquier ser humano debería hacerse esta pregunta. ¿Por qué la persona de Jesús es el blanco de la mayor oposición religiosa, filosófica, política, militar, cultural, social de la historia? ¿Qué ha querido comunicar Jesús que por algunos o para algunos es el más odiado, pero para otros es el más amado? Ante un mundo que ha, si me permiten la palabra, relativizado la verdad. Ahora la verdad es relativa, no absoluta. Cada uno tiene la verdad. Si aquí hay 80 personas, entonces aquí hay 80 verdades. ¿Es Jesús altivo y jactancioso al traernos la única y exclusiva verdad? Es bastante extraño que el mundo diga que la palabra de Cristo no tiene la razón. Es bastante extraño. Cuando todo el tiempo de la existencia del hombre está mostrando que la palabra de Dios sí tiene la razón. La paga del pecado es muerte. ¿Experimentamos la muerte? ¿Vamos a morir? ¿Tiene la razón? Eso es la verdad. El pecado no paga bien. Nunca lo ha hecho. ¿Esta es la verdad? Solo hay un rey que sí se preocupa por el bienestar humano y es Jesucristo, quien nos libra del pecado y nos hace siervos de la justicia, justicia que demostramos cuando seguimos y amamos su voluntad. En todo, en todo. No negociamos la voluntad de Dios. No negociamos con nuestros ídolos. Los seguidores del rey no se le oponen en nada. Así la experiencia le haya enseñado muchas cosas. Ustedes no imaginan lo que he aprendido yo en 50 años de vida, hermano. Así la tradición les haya enseñado muchas cosas. Así la práctica les haya enseñado muchas cosas. La verdad la tiene el rey. Es asombroso que tenga tanta oposición, pero también es asombroso que haya quienes lo sigan, pues le pertenecen a su reino.